Soy el fotógrafo Rodrigo Peticie. En este video me voy a referir a una cámara Canon. El modelo exactamente es la T6, la Canon T6. Me parece que es una cámara bastante completa, sobre todo para quienes recién se inician en este apasionante mundo de la fotografía y también para algunos aficionados avanzados, ¿ya? Pero como les digo, para quienes se inician en la fotografía o ya tienen ciertos conocimientos, esta es una muy buena cámara, una muy buena opción, ya que su valor es mucho más asequible que una cámara más profesional. Pero es buena, lo repito, es buena, da buenas fotografías. Viene de fábrica con el zoom 18-55 milímetros, ¿ya? Este zoom da imágenes nítidas, pero una óptica más luminosa nos permitirá trabajar en condiciones de menos luz y también conseguir efectos bokeh interesantes. Me voy a referir en forma más detallada a esta cámara. Voy a partir, por ejemplo, comentando que tiene un menú bastante completo. De hecho, una de las funciones interesantes que tiene es que permite conectarla a través de Wi-Fi al celular. Aquí tengo un celular, por ejemplo. Lo vamos a ver funcionando luego. ¿Ok? Al conectarla al celular nos permite ver la imagen que está captando y también tenemos la opción de controlar la cámara, algunas funciones de la cámara desde el celular. Podemos enfocar a través del celular, podemos disparar también para captar alguna fotografía sin estar encima de la cámara. Son funciones interesantes. También es posible a través del Wi-Fi conectar dos cámaras Canon. Eso nos permite pasar imágenes tomadas en una cámara a la otra. También podemos conectarnos desde la cámara directamente a la impresora para tener copias en forma rápida, y todo esto a través del sistema del Wi-Fi. Voy a mostrarles el menú rápidamente de esta cámara para que se hagan una idea más precisa en qué consiste, ¿ok? Qué posibilidades nos puede brindar al tener esta cámara en nuestras manos. Les recuerdo que yo hago clases de fotografía, así que aquí les dejo mi WhatsApp para que lo puedan tener a mano en caso de que requieran aclarar estas dudas u otras que se les puedan producir, ¿ok? Ya sea sobre este modelo o de Nikon o de fotografía en general. En esta pantalla la cámara me muestra cómo está configurada. Por ejemplo, aquí en la M me indica que está en el modo manual. Me está indicando a este otro lado que está en un 20avo de segundo, ajustada también a un diafragma 5.6, que el ISO está en automático, que el balance de blanco también está en automático, que está configurada para hacer una sola toma cuando se oprime el obturador. Me marca también la carga de la batería, me indica que está llena, y la cantidad de fotos que tiene disponible esta tarjeta, entre otras cosas, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el ISO, aprieto aquí este botón, ahí me marca que está en automático y yo aquí puedo ir eligiendo el ISO que quiero utilizar. Lo mantendré como estaba. Si quiero cambiar el tiempo de exposición, manejo la argolla que está arriba y ahí me va marcando un 30º segundo, un 40, un 60º segundo, etc. También puedo cambiar el diafragma apretando un botón
más la argolla que está arriba y me permite controlar también el diafragma. Aprieto aquí al lado y me permite seleccionar el balance de blanco. Ahí está para sol, para sombra, día nublado, luz artificial, de ampolleta. Acá tenemos también luz artificial pero de tubo fluorescente, el flash, y este es el mejor, el personalizado. Uno pone la cámara frente a un blanco o frente a un gris medio y hace una medición real de la luz que hay en ese momento en la situación en que vamos a fotografiar. Aquí pasaré al modo de autofoco con este botón que está acá a la derecha, y aquí me da 3 opciones para enfocar en forma automática. Esta opción permite que la cámara haga foco una vez y lo mantendrá mientras uno tenga apretado el botón del obturador. Acá funciona de forma similar, también mantendrá el foco, pero si el objeto que estamos enfocando se desplaza, el lente comenzará a enfocarlo. Y en esta otra opción, el lente está siempre enfocando, enfoque continuo. ¿Ok? Es decir, esta del medio es una combinación de la primera opción y de la tercera. Aquí en el primero tenemos la opción de elegir la calidad de la imagen. Ahí tenemos 18 megapíxeles, 8, 4 y así va disminuyendo hasta que llegamos al RAW, que nos entrega la mejor calidad. Luego tenemos la opción del aviso sonoro, disparar sin tarjeta, revisión de imagen también es configurable, aquí como pueden ver está en 2 segundos, corrección de iluminación, eliminación de ojos rojos y control del flash. Ahí pueden ver que hay varias opciones para los flashes, para activarlo, desactivarlo. Nos vamos a la segunda opción. Ahí tenemos compensaciones, luminosidad automática, modo de medición. Aquí pasamos a la opción del ISO automático. Yo en general recomiendo dejarlo en manual. Ahí nos da las diferentes opciones. Datos, eliminación de polvo, también eso cuando está sucio el sensor puede servir. Acá pasamos a otras opciones. Esta me parece importante, interesante, mostrar la retícula. Nos permite mantener la cámara más nivelada al tomar como referencia las líneas horizontales o verticales que estemos fotografiando. Aquí tenemos opciones para proteger las imágenes, girarlas, borrarlas. Aquí vamos a otra opción. Tenemos por ejemplo la del histograma, que nos permite ver la luminosidad solamente, la claridad quiere decir, o el RGB, el rojo, verde y azul. Generalmente yo prefiero ver solamente la luminosidad. Ahí nos da la opción de salto de imagen, presentación de diapositivas, clasificación. Ahí tenemos también la autorrotación, formatear la tarjeta, número de archivo, que puede ser continuo o que comience cada vez que elegimos una carpeta nueva, color de la pantalla, la luminosidad de la pantalla LCD de esta, podemos hacer que aumente o que disminuya. Ahí podemos ajustar también la fecha, el idioma, limpiar la cámara, limpiamos en forma manual, ¿cierto? Dejamos el espejo arriba para que podamos acceder directamente al sensor. Ahí seleccionamos si queremos traspasar las imágenes de una cámara a la otra o de la cámara al celular
para poder también compartirlas, ¿cierto?, por internet. Ahí podemos imprimirlas en una impresora directamente desde la cámara y aquí conectarnos directamente a internet. Y en este menú, que no lo tengo configurado, podemos elegir los puntos más importantes de cada menú, cada punto que nos interese, y lo ingresamos aquí para tener un menú configurable por nosotros mismos, lo que nos permite tener a mano los ajustes que comúnmente usemos. Entonces es más rápido que recorrer todo el resto de los menús. He conectado la cámara con el celular, ¿ya? Puse de modelo este elefante y atrás una pantalla negra, ¿ok? Para tenerla como fondo en esta cámara. Voy a abrir el diafragma, lo haré desde el celular. Voy a enfocar también, ¿ok? Fíjense cómo suena el enfoque de la cámara, el lente. Ahí enfocó. Todo esto en forma inalámbrica a través del Wi-Fi. También puedo controlar el tiempo de exposición. Todo lo manejo aquí, como pueden ver. Y procederé a tomar la fotografía de este elefante. He terminado de enfocar y tomo la foto. Ahora esta foto la puedo revisar directamente en el celular, la puedo agrandar y la reviso desde acá. Esta función es una gran ventaja de esta cámara. Espero que estos comentarios les sean de utilidad una vez más y nos vemos en un siguiente capítulo. Que estén muy bien, un abrazo y a usar las cámaras como normalmente les sugiero. Hasta luego.